Salvatore Mancuso, uno de los paramilitares más sangrientos que ha tenido el país, vincula a fichas del uribismo, de la extrema derecha colombiana, de esa oposición inteligente a la creación de grupos paramilitares en todo el país. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital, y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Entonces, una de las manos derechas del presidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Francisco Santos, es indicado por el criminal Mancuso de pedir crear el bloque metro de Bogotá, el bloque paramilitar de la capital. Pero veamos, hace tan solo unos días el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en un ataque a la Guardia Indígena que salió a marchar a favor del gobierno con sus bastones de mando, los comparaba con grupos Convivir, esos que él mismo patrocinó y que él mismo promovió desde la gobernación, y eso lo confirma él mismo en uno de sus discursos atacando a la Guardia Indígena. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Un debilitamiento de las Fuerzas Armadas y un fortalecimiento de grupos privados como los guardias campesinos y las guardias indígenas. Por ejemplo, yo apoyé las Convivir. Unas lo hicieron bien, otras delinquieron, pero no sustituían a las Fuerzas Armadas. No sustituían a las Fuerzas Armadas, actuaban como grupos sanguinarios que asesinaban gente, que hacían masacres, que le quitaban la cabeza a las personas, los decapitaban y jugaban fútbol con sus cabezas. Esa era la barbaridad que hacían esas Convivir, esos grupos paramilitares que se desarrollaron durante la gobernación, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y con total descaro los viene a comparar a la Guardia Indígena con esos grupos criminales. No hay derecho, la verdad no hay derecho a ser tan descarado en esta vida. Es tan descarado que el exsecretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia asesoró a Carlos Castaño para la creación de las Convivir. Y esto lo dice el señor Mancuso, el paramilitar Mancuso. Él fue uno de los que asesoró tanto a los Castaños como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para poder consolidar las autodefensas, que este mecanismo podría ser utilizado para conseguir armamento, apoyo, inteligencia. Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y a través de estos mecanismos nos dijo, van a conseguir armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra 5.56, y yo hice la solicitud hasta por fusiles de 5.56 de guerra, por esas recomendaciones de él. Ahora, esto era una política pública. O sea, fue en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez que se crearon estos grupos criminales que hacían y deshacían, que asesinaban, masacraban sin ninguna contemplación a la población civil. Pero veamos algunos de esos episodios sangrientos según Caracol que enlutaron, que afectaron a la población colombiana. Salvatore Mancuso ya completa 16 años recluido en prisión revelando verdades a cuentagotas. Sin embargo, su proceso aún no termina y el país no para de reclamar verdad. Sin duda, uno de los capítulos más vergonzosos y oscuros de la historia del país.
El paramilitarismo no fue nada distinto a un aparato criminal de dimensiones insospechadas, donde las víctimas se contabilizaban por miles, a tal punto que para borrar sus rastros fueron incineradas. Y esas presiones llevaron a comandantes y hombres bajo mi mando a crear estos hornos crematorios, de los que me arrepiento con vergüenza profunda, a desaparecer a personas en ellos y en el territorio venezolano. Son más de 200 personas que hoy están desaparecidas por nosotros. Salvatore Mancuso, excomandante de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, llegó a ser su máximo comandante y junto a Carlos Castaño tuvieron injerencia en más de 12 departamentos del país. Según la JEP, Mancuso, hoy recluido en un centro de detención en Georgia, en Estados Unidos, país al que fue extraditado en 2008, tuvo un rol de bisagra y punto de conexión entre la fuerza pública y los paramilitares. Hay alrededor de 8 millones de personas registradas hoy en la Unidad Nacional de Víctimas. Nosotros hemos calculado, sobre todo por los periodos de tiempo, que al menos 2 millones de personas de esas 8 fueron afectadas directamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya son más de 18 años de investigaciones, 16 de ellos recluidos en la cárcel, más de 2.500 audiencias, tanto en la justicia ordinaria como en Justicia y Paz, relatando la barbarie y el daño generacional que causó el paramilitarismo. La atrocidad no tenía límites realmente en el accionar paramilitar y lo grave de todo esto, de cualquier forma es muy grave, pero agravaba más la condición de indefensión, porque todos estos actos atroces, Angie, desmembramiento de cuerpos, utilizar animales como cocodrilos o caimanes para comerse los cuerpos, jugar con la cabeza de los campesinos, fútbol, los hornos crematorios, en fin. Aún es mucha la verdad que reclama el país en materia del paradero de los cuerpos, los desaparecidos, cuáles fueron las fuentes de financiación y qué papel tuvieron empresarios, políticos, militares, en una historia que no para de arrancarle lágrimas a Colombia, que dejó cientos de hijos huérfanos, viudas y vidas destruidas. Es que realmente da mucha piedra, molesta mucho que este tipo de actos en el país y que los verdaderos culpables, los actores intelectuales, los criminales que se idearon este tipo de bandas criminales, de delincuentes, sigan como si nada haciendo política. A Mancuso lo extraditaron para tratar de callarlo desde el 2008. Pero los verdaderos, los que hicieron esto, los que lo crearon por motivos políticos, con arrasar a unos sectores campesinos, a unos sectores de izquierda, esos siguen impunes. Y después sale la extrema derecha a decir, es que queremos un Bukele, alguien que castigue a los delincuentes, cuando sus principales delincuentes siguen como si nada haciendo política. Si realmente Pacho Santos es culpable de esos delitos que se les indican, debe pagar en la cárcel, debe pudrirse en la cárcel como el criminal que es, porque sus manos están manchadas de sangre. Podrá ser que él no disparó ni decapitó a las personas, pero si él hizo parte de alguna creación de un grupo criminal, de un grupo paramilitar, está sus manos manchadas de sangre. Son ellos los culpables, la extrema derecha colombiana, y debe pagar. Ya llegó el momento de que la verdad se sepa, y no puede ser que esto se sigan develando y revelando casos y no pase absolutamente nada. Los criminales, los actores intelectuales, los que se crearon, los que imaginaron esta barbarie y los que le dieron armas a unos bárbaros para que hicieran todo esto, siguen como si nada haciendo política. Sí. Y que ahora es la oposición inteligente,
porque hasta miembros de Fedegan están involucrados en esto. Miembros del clan Géneco. Vinieron solicitudes de todo el país, de el Cesar, los Géneco, en cabeza de Jorge Géneco, de el Magdalena, hubo varios ganaderos, no recuerdo los nombres, pero se los paso en el transcurso del día de la diligencia. En los Montes de Amarilla, el mismo Jorge Bisbal Martelo, que era el presidente de Fedegan, el director de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, que fue ministro del Interior después, Sabas Pretel de la Vega. Él nos trasladaba las preocupaciones del gremio de comerciantes. Toda la clase política tradicional, la extrema derecha colombiana, esa que ahora es oposición inteligente y que se queja porque Francia Márquez viaja en helicóptero o viaja en avión o en lo que sea, son esos sinvergüenzas los que están involucrados hasta el tuétano en la creación de grupos paramilitares. Y ahora se las dan de faros morales, donde critican y hacen show mediáticos con bobadas como en que viaja la vicepresidenta, mientras ellos eran los actores intelectuales de la creación de grupos de criminales asesinos. No hay derecho, la verdad no hay derecho que esta oposición inteligente, los hijos de los criminales, ahora estén haciendo política como si nada, fomentando el odio y difundiendo, extendiendo el pensamiento narcoparamilitar. Por ejemplo, Uzcategui, un congresista, un representante de la extrema derecha, que se las da muy defensor de los policías y soldados, y el cual su padre es un asesino condenado por la masacre en Mapiripán. Este hijo de un criminal ahora se las da de faro moral y habla muy durito, como todo hijo de un delincuente, habla muy durito en contra del gobierno. Les debe molestar mucho que por fin un gobierno se pare duro en contra de los paramilitares y esté interesado en la paz. Por eso es que ellos hicieron todo lo posible para hundir en el Congreso, en el plan de desarrollo del gobierno Petro, un punto en el que se tenía en cuenta las recomendaciones de la JEP. Ya entienden por qué tanto odio a la JEP, por qué tantos ataques a la JEP y tantos ataques a la paz. Porque en la JEP es donde se saben estas verdades. Es en la JEP donde paramilitares cuentan la verdad de políticos que participaron en la creación de grupos paramilitares, cuentan la verdad de ganaderos que participaron en la creación de grupos paramilitares, que financiaban, que conseguían armas, les daban entrenamiento a estos grupos delincuenciales. No hay derecho que esta sea la oposición y que los medios de comunicación les den bombo, les den el micrófono para que hijos de delincuentes hablen como si nada. No hay derecho, la verdad. Colombia necesita una oposición de verdad, porque es que la oposición se necesita, pero no una oposición llena de delincuentes de presuntos delincuentes como Pacho Santos, que al parecer que estuvo involucrado en la creación del Grupo Capital, o hijos como el general Uzcategui, que son defendiendo el pensamiento criminal del Papa.
¿No hay una derecha decente en este país? Mire, y el congresista Uzcategui, el hijo de ese criminal, dice Petro dictador. Oiga, no hay derecho para que el hijo de un criminal diga que un presidente al cual le pueda hacer plena oposición, de hecho difundiendo mensajes de odio, le diga dictador. Eso es realmente inconcebible. Ahora los delincuentes tienen, o los hijos de los delincuentes tienen los micrófonos y todos los megáfonos de los grandes medios, mientras al gobierno le toca defenderse que porque viajaron en un helicóptero, que porque no viajaron en burro, entonces que porque que son de izquierda tienen que andar en burro y en chancletas, o yo no sé qué hijo de madres qué es lo que quieren. Pues obviamente la dignidad de un presidente y una vicepresidenta requieren, y la seguridad requieren viajar en helicópteros, en otro tipo de transportes. No andan a andar en Transmilenio exponiéndose a que algún desadaptado de estos los ataque violentamente, como ya tienen la costumbre. De hecho, hace unas semanas, en el debate de precandidatos a la alcaldía, un uribista no solo me atacó, sino que intentó robarme el celular con el que lo estaba grabando y grabando sus abusos en contra de mujeres en ese debate. Pero es que así es la extrema derecha colombiana: violentos, intolerantes y poco racionales, la verdad. El país necesita una buena oposición, una oposición decente, pero parece que la derecha colombiana tiene muy pocos representantes, muy pocos líderes que no vengan, que no hayan apoyado grupos delincuenciales o que no vengan familias de delincuentes. Es triste ver esa oposición poco inteligente de este país. Bueno, y eso es todo por hoy. Yo la verdad celebro que este tipo de declaraciones se den, que los paramilitares a los cuales extraditaron para tratar de callarlos estén contando la verdad y estén contando sus vínculos, que revelen todos sus vínculos con la clase política que malgobernó el país durante mucho tiempo y que tiene en sus manos sangre de muchos colombianos. No solo la clase política tradicional, sino la clase económica, empresarial, ganadera, que siempre defendieron la violencia y que siempre utilizaron la violencia para acallar a la gente que pensaba diferente. Solo era decir que eran un guerrillero, decir que era de izquierda para asesinar a familias enteras, decapitar personas, jugar con sus cabezas. Es una barbaridad inconcebible. Y muchos de sus políticos, de esos líderes que financiaron y que favorecieron la creación de esos grupos criminales, siguen como si nada. Siguen haciendo política, siguen haciendo la oposición inteligente porque pues por fin tenemos un presidente que no pertenece a esa clase política. Entonces nada, pues nos veremos en un próximo video y celebro que se siga descubriendo la verdad. El país necesita la verdad, necesita entender lo que ha pasado en este país y que no se pierda esa historia. Chao.